Es un gusto saludarles nuevamente. Como usted ya lo sabe, los efectos del COVID nos han pegado a todos, sin excepción. De una u otra manera nos han tundido. Y desde luego uno de los efectos que suelen ser devastadores, aparte desde luego los muertos que ha habido, que es lamentable, es la depresión. Pero no solamente la depresión. Todo esto viene acompañado con miedo, con mucha incertidumbre, con angustia. Y la pregunta es, ¿cómo nos está afectando a cada uno? Sobre todo a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, pero en fin, en general, a todos los adultos. El enorme problema es que estos síntomas, como la depresión y el miedo, bajan las defensas, provocando mayor riesgo de contagio. Esto es paradójico. Es evidente que un problema de este tamaño debe ser abordado desde múltiples disciplinas, entre ellas, desde luego, la ciencia, a través, por supuesto, de la medicina. Pero como bien sabemos, la ciencia es limitada y no siempre es confiable. Si vamos con un médico, con un psicólogo o psiquiatra, pues la opción generalmente es terapia acompañado de medicamentos. Pero existen otras consecuencias que debemos conocer y que no se atienden mediante esa ciencia que conocemos, sino más bien desde una base anímico-espiritual. La antroposofía nos ofrece un panorama diferente para tratar de entender el fenómeno de la pandemia, pero sobre todo conocer cómo obra en nosotros esos temores y la natural depresión en las que muchos, ya sea en mayor o menor medida, hemos caído. Para conocer algunos aspectos de este fenómeno, a la luz de la antroposofía, el doctor Octavio Reyes nos comparte algunas reflexiones. Para que no les sea tan pesado el vídeo, porque es un poco largo, lo he dividido en dos partes. Espero les sea de utilidad. Como la antroposofía es un camino de conocimiento. Muchas personas lo asocian a una filosofía o simplemente a una teoría más del conocimiento, cuando en realidad se distingue de todas las demás porque busca unir lo que hay de espiritual en el ser humano con lo que hay de espiritual en el cosmos, y en este sentido, contra lo que en primera instancia podrían pensar muchas personas, resulta que nos vuelve personas más prácticas. O sea, el interesarnos por el mundo espiritual y por el aspecto espiritual del hombre nos vuelve en realidad mucho más prácticos para la vida cotidiana. Y este caso del COVID, que es una pandemia, es algo que no había alcanzado jamás proporciones tan grandes en la era moderna, nos deja perplejos en primera instancia, con sentimientos encontrados muchas veces de impotencia, de intolerancia. Nos descubrimos intolerantes hacia los demás. El sentir que nuestra libertad se ve truncada porque tenemos que obedecer ciertas disposiciones de la comunidad, de las autoridades, provoca una rebeldía, pero que queda más a nivel del sentimiento y de la frustración que de la comprensión. Entonces, claro que en la sabiduría popular encontramos muchos refranes que nos ayudan cuando alguien ha tenido la fortuna de vivir en un medio donde las familias, los padres, los abuelos todavía conservaban algo de esa sabiduría antigua. Por ejemplo, el hecho de recordar no hay mal que dure 100 años. Bueno, ni enfermo que lo soporte, pero el hecho de decir no hay mal que por bien no venga. Entonces, estos dos refranes nos permiten vislumbrar en nuestro interior una cierta esperanza hacia el futuro, pero no nos permite comprender el por qué se presenta algo así. En la sección médica del Goetheanum, que es la sede de la Sociedad Antroposófica en Suiza, se ha trabajado mucho al respecto
Y en el caso de las enfermedades contagiosas y en particular del coronavirus, desde el mes de abril ha habido ya pronunciamientos que nos ayudan a todos los demás, que se dediquen o no al área médica, a comprender mejor este actuar de la enfermedad. Entonces, una caracterización de los síntomas un poco más completa nos permite descubrir que hay 4 niveles en los cuales actúa esta enfermedad. El primero es el aspecto más físico, por las molestias que puede presentarse, son cosas parecidas a otras enfermedades respiratorias, pero desde abril en esta sección médica del Goetheanum se había dicho una de las cualidades de la enfermedad es que se aboca al sistema rítmico. Es decir, tenemos el nivel más físico, con estas molestias más generales, el nivel más de las fuerzas vitales, que hace que perturbe esta enfermedad el ritmo de la vida de las personas, pero tiene también esta relación con el sistema rítmico. Entonces, ellos mencionaron, no es solamente los pulmones, porque al principio se hablaba solamente del problema pulmonar y de la dificultad para respirar, sino también del circulatorio. Y entonces después, unas semanas después, fue que en el mundo médico ordinario se comenzó a hablar de los problemas de trombosis, de coágulos, etc. Entonces, esto solo lo menciono al margen para decir que cuando hay un correcto diagnóstico, entonces el tratamiento es mucho más efectivo. Y entonces esto es a nivel del funcionamiento del cuerpo físico vivo, o sea, del cuerpo físico, del cuerpo etéreo y de la vida anímica, porque el sistema rítmico está directamente ligado con la vida anímica. Entonces, este tercer nivel de la vida anímica implica toda la vida de sentimientos. Y luego todavía hay un cuarto nivel, regresaré al tercero, pero todavía hay un cuarto nivel que tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, el hecho de que el sistema inmunológico esté también cuestionado con esta enfermedad nos remite a la actividad del yo, es decir, de la individualidad, de la parte espiritual del hombre que tiene que encontrar su camino en la tierra y su tarea en la época y en la región en la que vivimos. Pero al tratarse de una pandemia quiere decir que es toda la humanidad, aunque no esté afectada por la enfermedad, pero es un problema mundial, nos llama la atención sobre qué es lo que el yo del hombre, es decir, la conciencia del hombre puede o debe alcanzar, debe comprender para poder participar en la resolución de los problemas que se habían creado que dieron origen al coronavirus, a la enfermedad. Entonces, regresamos a la parte de la vida anímica. Aquí tenemos toda la vida de sentimientos y desde luego hoy día la vida de sentimientos se ha ido modificando. Lo que causaba placer antes, hoy día ya no lo causa. Lo que causaba terror antes, hoy día ya se ve trivial. Y sin embargo, cuando por un lado una persona está con estas molestias, su atención va a la parte de su cuerpo físico, pero requiere un apoyo anímico de las personas que están alrededor de ellos. En ese sentido podemos entender que algunas autoridades de algunos países hayan preferido que las personas estuviesen la mayor parte del tiempo posible con familiares. En otras regiones las autoridades decidieron que si alguien estaba enfermo tenía que ser excluido completamente para evitar la extensión de la pandemia. Pero hay una diferencia de la que nosotros en México escuchamos solamente en el aspecto negativo de las deficiencias de muchos hospitales, pero lo que sí se consiguió o se ha conseguido hasta ahora en México y que no ocurrió en todos los países es que el trabajo de los médicos se multiplicó tantas veces que realmente si hubiese llegado a una saturación habría sido imposible hacer otra cosa que un tratamiento puramente mecánico. Mientras que cuando los hospitales no están saturados, aunque los médicos tengan
mucho trabajo, todo el mundo lo reconoce desde luego, pero hay un poco más de espacio para preguntar otra cosa a los enfermos. Muchos médicos han dado cuenta de que el ambiente anímico cuenta mucho para que un enfermo, aún con pocas posibilidades, o digamos en la región de ciudadanos más susceptibles a la enfermedad, que puedan salir adelante. Mucho depende del estado anímico. Pero además de la enfermedad, como una medida de precaución, se ha recomendado en todos los países quedar confinados. Entonces, para muchos niños o adolescentes o adultos, pues simplemente decir, me voy a quedar esta semana en casa, pues es como vacaciones. Sin embargo, el contexto ha sido diferente y el hecho de que se prolongase tantos meses nos ha llevado por un lado, a que el trabajo se lleva de manera diferente, pero en términos generales, aunque agradezcamos el contar con una tecnología con la que no se había contado antes con una enfermedad parecida o con alguna epidemia, nos ha permitido en muchos ámbitos continuar con el trabajo. Por ejemplo, en el ámbito pedagógico, con más tumbos que tambos, pero se ha continuado. No es la manera idónea, pero algo que descubren muchos maestros es que por mucho trabajo que uno le dedique a la preparación de una clase, la velocidad de comprensión es mucho más lenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que mantener la atención, pero hay que dar otros ingredientes que forman parte de la enseñanza y que no se percibían en la enseñanza ordinaria porque era común. Los gestos del maestro, el saludo, en muchas ocasiones de mano con los niños o con los adultos que van a un curso, ya crea un ambiente diferente. Entonces, el confinamiento nos lleva también, o nos obliga en cierta medida, o nos permite, si queremos ser muy positivos, a estar más con nosotros mismos. Entonces se crean muchos conflictos en todos los países, las llamadas de apoyo, de desesperación por cuestiones anímicas de las personas pues han ido en aumento, y la cantidad de suicidios también, y las depresiones, las angustias, porque la gente no sabe cuánto tiempo, no hay una fecha definida. Muchas veces las autoridades dan una fecha y luego la tienen que recorrer porque no funciona todo. Es un problema vivo en la sociedad, y entonces eso no se deja predecir como el movimiento de una bola de billar con un movimiento medido. Entonces, esto hace que en la parte más dramática resulta que las personas no están acostumbradas a estar consigo mismas. Algunas han podido tener alguna práctica de meditación o han estado más acostumbradas a hacer su vida, están solas, pero salen y entran en contacto con otras personas y no se daban cuenta de que realmente no estaban verdaderamente solas. Entonces el confinamiento, al dejar, por ejemplo, restaurantes cerrados, muchos negocios cerrados, entonces la gente llegó a salir y no encontraba con quién platicar. Entonces se pone de manifiesto uno de los secretos que menciona Goethe en su cuento de la serpiente verde, que es el valor de la palabra, del diálogo. ¿Qué importancia tiene para el ser humano? Entonces, la comunicación a través de la red o del teléfono no se equipara con el intercambio de persona a persona. Entonces, este es un aspecto que tenemos que valorar hoy día, porque en la llamada nueva normalidad nosotros tenemos que conservar estos aspectos positivos que de manera muchas veces obligada, pero que tenemos que aprender en este confinamiento. El caso más dramático, el más difícil, es cuando tantas personas, puede ser que 1 o 2 semanas o 3 semanas estén bien, luchen. La crítica a las medidas gubernamentales en todos los países da tela de dónde cortar y permite desahogar ciertas frustraciones. Pero a la larga se va viendo que
el estar en confinamiento, el hacer parte del trabajo en casa, en donde hay que llevar una organización diferente, donde incluso con la pareja o con la familia estamos muchas más horas de las que antes pasábamos, nos confronta con la situación de percibir como de manera más viva los efectos de los otros. Eso es parte de la etapa. Nos molestan esos defectos de los otros. Cuando se sabe que eso es parte de un proceso, que aunque antes del confinamiento la relación haya sido muy buena, durante el confinamiento pasamos por percibir más los efectos de la otra persona. Con detalles a veces, quizás dejar un peine mal colocado en el baño, o no sé, hay miles de casos. No me quiero perder ahora en tantos detalles que pueden ser muy simpáticos, pero tienen un fondo que debemos aprender a aprovechar y a transformar. Entonces, es una etapa. Después, cuando nos descubrimos que nosotros mismos actuamos diferente, cuando estamos como león enjaulado en el departamento o en la casa, entonces, si hay más espacio, es un poco mejor. Si hay algo verde alrededor o en la casa, entonces es mucho mejor, porque justamente, aunque la gente normalmente no lo lleva mucho a la conciencia, pero el observar un prado, unas plantas, siempre aporta fuerzas que tranquilizan al ser humano. Siempre son calmantes, ¿no? Este verde vegetal vivo, no algo artificial. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que este confinamiento que pues sorprendió a muchas personas, que nos hizo ir descubriendo un poco cómo llegamos a una vida armoniosa, lo más posible, dentro del confinamiento. Entonces, lo que la antroposofía nos enseña es que es tarea del hombre actual avanzar en el conocimiento de sí mismo. Esto quiere decir, con mi yo, trabajando en mi alma, a partir del pensar, puedo comenzar a comprender la enorme variedad de sentimientos que puede estar en mi interior. Y que aunque algunas veces enfermedades orgánicas influyen en la vida de los sentimientos, en muchas ocasiones también tenemos que la vida de sentimientos influye en la vida, en el funcionamiento de nuestro cuerpo vivo. Entonces, la epidemia se ha presentado también con un aspecto que ha sido mencionado en algunos países, no en todos, y yo creo que falta llevarlo más a la conciencia. Uno de esos aspectos es el miedo. Tanto la bravuconada de algún joven que digan a mí no me pasa nada, y entonces yo ando sin tapabocas, yo no sigo las medidas, yo sí quiero una fiesta, etcétera, que es un poquito falta de conciencia social, ¿no? Porque realmente no son cosas esenciales. Pueden ayudar, pero no son cosas esenciales y necesitamos poder transformar esos sentimientos. Pero para muchas personas hay un miedo más consciente o menos consciente, normalmente sin mucha conciencia. Un miedo a contagiarse, sobre todo si uno está en contacto con personas mayores o personas de las llamadas más frágiles, en el sentido de que tuvieran sobrepeso o tuvieran diabetes o tuvieran ya una enfermedad de las vías respiratorias aguda o crónica. Entonces, en este grupo más vulnerable surge el miedo ante un virus que es algo que no se ve, salvo al microscopio, pero si no, no se ve y no es fácil verlo y puede estar en cualquier parte. Entonces, esto crea un desasosiego en el alma humana. Entonces, además de la problemática de verse confrontado consigo mismo y que la mayor parte de la gente no tiene el hábito de meditar o de tomar los elementos que nos permiten equilibrar esta angustia o este desasosiego por haber roto o cambiado radicalmente una forma de vida. Entonces, a esto se aúna el miedo. Entonces, con antroposofía nosotros
podemos aprender a conocer las diferentes jerarquías espirituales o seres del mundo espiritual que se relacionan con el ser humano, en el sentido positivo de su evolución, pero también en el sentido negativo. Entonces, no es nada fuera de lo común el decir que el miedo paraliza y el miedo nos evita tener la fuerza de voluntad para estudiar y comprender con objetividad qué aspectos tiene la enfermedad y cómo lo puedo manejar. Porque lo grave no es tener una enfermedad, sino cómo transformo las fuerzas en mi interior para o que no sea necesario que caiga enfermo yo, o para poder vencer esa enfermedad. Entonces es un aspecto completamente diferente de la visión patológica de una enfermedad en medicina a la visión salutogénica de cómo desarrollo fuerzas de salud en mi interior para transformar una enfermedad, para vencer una enfermedad. Es una postura, un punto de partida completamente diferente. Entonces, de salutogénesis tenemos cerca de 40 años de desarrollo en el mundo. No voy a hablar mucho al respecto, aunque hace falta porque no es muy conocida. Pero lo que sí es de sentido común, el decir, a ver, si nosotros sabemos que el miedo es una de las cualidades de estas enfermedades infecciosas, sin entrar en detalle de si el microorganismo produce o no la enfermedad, porque esa ha sido una discusión desde antes de que se aceptase una vacuna como la panacea. No lo es. Sin embargo, independientemente de si es o no el microorganismo, el caso es que las cualidades de estas enfermedades infecciosas van aunadas también con el miedo. Y cuando una persona tiene miedo, no puede razonar con la misma claridad. Más bien se paraliza, entra en pánico, entra en shock, no se mueve. Y en menor escala, este miedo permanente, si salgo me puedo enfermar, si yo me enfermo voy a contagiar a las personas que quiero, etc. Este miedo provoca, por un lado, una rebelión. No, yo no hago caso de eso. Son manipulaciones, etc. Y la otra es que actúan en nuestro subconsciente y al no poder comprender ni de dónde proviene la enfermedad, ni cómo se puede vencer este miedo, más las inseguridades provocadas por el cambio de ritmo de vida, han provocado que muchas personas, ante la incomprensión, pues se depriman. La depresión, hay muchas formas en que se puede hablar de la depresión. Obviamente ninguna es graciosa, pero la depresión tiene aspectos importantes. Una es que la atención de la persona que se deprime está dirigida hacia ella misma. Entonces sienten que los demás no le hacen caso, no entienden lo que le pasa, nadie le comprende, y entonces esto va aumentando. Y cuando alguien, por ejemplo, aquí en México lo hemos vivenciado con los terremotos, cuando hay un suceso inesperado o con un accidente y las personas se detienen y ayudan. A veces ayudan poco, a veces ayudan mucho. Y entonces cualquier persona puede experimentar que el hacer algo por los demás siempre me da fuerzas para continuar, fuerzas para comprender y fuerzas para ver otras alternativas. Y que esto hace que el ser humano descubra este valor de hablar con los demás. ¿Dónde está realmente alguna dificultad? Entonces, el confinamiento también nos obliga o nos lleva o nos da la posibilidad de modificar la forma en la que nos comunicamos con los demás. Y darnos cuenta de que a veces con la rutina, pues uno levanta la ceja y ya quiere decir, quién sabe, estoy de acuerdo, haz como quieras, ¿no? En la familia. Y en el confinamiento ya no basta, porque entonces eso puede desencadenar una disputa, un sentimiento de frustración, bloquear una comunicación. Entonces, la antroposofía nos plantea con gran certidumbre el origen de estas fuerzas que manejan el miedo. Estas fuerzas que manejan el miedo también manejan
la confusión, la mezcla de verdades con mentiras. Y en todos los países hemos encontrado mezcla de verdades con mentiras. Y entonces esto provoca una desorientación en las personas. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de poder decir, hoy día, cada persona debe sentir que tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir, pero tomando en cuenta a los demás. Parece muy trivial quizás o muy complicado, pero es algo esencial para la sociedad. Esto quiere decir, si nosotros no nos interesamos por comprender al ser humano de manera íntegra, completa, es decir, cuerpo, alma y espíritu, entonces no tenemos los elementos para comprender lo que puede aportar o significar una enfermedad, que me llegue directamente o que quede en mi entorno. Entonces, hay varios aspectos también de las enfermedades, porque hay enfermedades que modifican a una persona en su vida, pero hay enfermedades que modifican a la familia. Por ejemplo, una enfermedad, una parálisis, un niño que requiere una atención especial, la vida de toda la familia se modifica. Pero hay enfermedades que son de una región o de toda la humanidad, como es el caso de la pandemia.